cambiando radicalmente el tema, a José López, que es presidente del Sindicato de Funcionarios del INAU. Entre las noticias no tan agradables figuraban que una vez más hubo incidentes, concretamente la semana anterior, en el ex centro SER, ¿se acuerdan? Hoy se llama Centro MDI, ¿verdad? De Colonia Berro, donde están los privados de libertad entre 18 y 23 años, que en realidad están allí porque cometieron el delito cuando eran menores, están cumpliendo su pena. 4 funcionarios que son heridos en un enfrentamiento, en realidad por intervenir en un enfrentamiento entre chiquilines, ¿no? De gravedad una persona que terminó siendo transferida, bueno, cubierta por el BPS. Este sindicato denuncia que en los últimos 2 años han habido unos 170 casos de agresiones de internos para con el personal. Eso es un dato que tiene un montón de preguntas detrás, ¿no? Ahora, hay otra gran realidad y que viene sonando y haciendo mucho ruido en este último tiempo, Joselo, y es el gran conflicto y la pica que hay entre el sindicato y las autoridades, en concreto con la figura de quien preside el INISA, ¿no? Y el Fulco. Se llevan y se traen las responsabilidades de una cancha a la otra. Yo me pregunto de verdad, en este contexto de conflictividad que no pasa hoy por definir quién tiene la razón, quién miente, sino visualizar cómo se puede estar trabajando en ese contexto, ¿no? ¿Cómo de verdad se puede trabajar así? Bueno, está claro de que hay, primero buenas tardes. Buenas tardes. De que hay diferencias que se vienen arrastrando en el tiempo desde el inicio de la nueva gestión del INISA, pero que esas diferencias a nosotros por lo menos no las personalizamos, o sea, no tratamos de llevarlo al enfrentamiento personal, sino básicamente a la defensa de lo que es nuestra gestión como sindicato, que es defender los derechos de los trabajadores. Y cuando nosotros creemos que en la gestión institucional hay situaciones que atentan contra los derechos de los trabajadores, como es todo lo que tiene que ver con la seguridad y la integridad física de los trabajadores, son elementos que nosotros los denunciamos para que se corrijan. Y en realidad, nosotros con quien nos relacionamos en la institución es con quienes la administración entendió que eran los responsables. En principio era el doctor Katz, quien renunció, y el señor Viviano, director Viviano. Hoy directamente el relacionamiento es con Viviano y con ellos tenemos un diálogo normal, digamos, pero evidentemente sí hay diferencias con la gestión y bueno, y evidentemente cada vez que hay situaciones de esta característica y tenemos trabajadores, cuando hablamos de 170 son los que han pasado por el Banco de Seguro del Estado, el sanatorio del Banco de Seguro del Estado. Después otros con menos gravedad por que siguen trabajando. En este ejemplo que vos citabas de 4 compañeros, solo uno terminó siendo atendido en el sanatorio del Banco de Seguro del Estado porque los otros tuvieron lesiones de menor entidad y se atendieron en la emergencia móvil directamente. Te propongo enseguida reanudar contigo la charla, pero vamos a aprovechar que tenemos en línea en este momento a la presidenta justamente de INISA, Gabriela Fulco. Muchísimas gracias por este tiempo. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Yo estoy un poquito afónica, no sé si se me siente. No, pero se siente perfecto. Está para esta Doblemente gracias, entonces. Bueno, gracias. A ver, más allá del caso puntual que remite a estas nuevas o recientes agresiones de internos para con personal, ¿cómo explica usted todo este conflicto con el sindicato, que pareciera usted ser un poco víctima de discordancia o de ataques, ¿no? Por parte de quienes presiden además el sindicato de funcionarios? ¿Cómo lo explica? Mire, la explicación hay que pedírsela a ellos, porque en definitiva nosotros mantenemos mesas de diálogo con el sindicato. El sindicato participa de muchas comisiones de trabajo, de las cuales en algunas falta bastante a las reuniones en las cuales se está trabajando en todo el tema de la reestructura. Tenemos infinidad de reuniones en DINATRA, ya sea convocada mayoritariamente por el sindicato, en la cual participamos. Y no hay que olvidar que INISA tiene un directorio, ¿verdad? Entonces, es en la esfera del directorio donde se resuelven cuestiones relativas a todos los temas de INISA, donde participan además los asesores jurídicos, asesores de programas, etcétera, etcétera.
Es raro que se me atribuya siempre, digamos, la mala conducción, supuesta mala conducción de la institución exclusivamente a mi persona, cuando esto se resuelve a nivel de un directorio que hoy día está integrado por 2 personas, pero con todo el cuerpo de asesores. Bien. Esto para decir que esta división que se intenta generar entre buenos y malos, bueno, yo no la voy a explicar, creo que no vale la pena. Y bueno, ese es el punto de la pregunta que usted me dice, ¿no? Bien. Veamos entonces justamente, dejando de lado esa dicotomía de quién es el bueno, quién es el malo, y vayamos a ver en ese enfrentamiento de todas maneras qué se ha podido hacer, qué queda pendiente hoy y en estos contextos. ¿Usted diría que el INISA finalmente es un centro de rehabilitación para la mayoría o termina siendo una cárcel más todavía hoy para la mayoría? El INISA despegó, partió de una situación bastante, digamos, decadente en lo que venía siendo esta institución a lo largo de los años y de las décadas. Creo que despegamos, sacamos la cabeza del agua. El primer semestre del 2015, que fue el que nosotros asumimos, bueno, entramos a campo minado y tratando de conocer una institución que solamente se conocía a través de los informes negativos de las relatorías de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Con la base de esos informes, a los cuales nos podemos volver a remitir, el de la Institución Nacional de Derechos Humanos 2014, fue un informe muy grave desde el punto de vista de lo que eran las condiciones y la vida de los jóvenes ahí adentro, lo mismo el resto de las relatorías. Y bueno, sobre ese terreno empezó a trabajar por primera vez un grupo de técnicos especializados y en esta materia de la delincuencia juvenil. El instituto es un instituto hoy con muy baja conflictividad, salvo algunos focos, sobre todo en el centro mayor de 18 años, cuyos perfiles son perfiles difíciles, de algunos jóvenes que han vuelto de cumplir reclusión en el CONCAR, otros que tienen condenas muy largas, que son reincidentes, que necesitan además estar separados de los menores, digamos, menores de 18 años. Sí. Ese es justamente donde funciona hoy, donde estaba el ex Centrocer, que hablando de las relatorías, bueno, habían dicho que era un campo de concentración, así lo había definido la relatora Ortiz en el 2014. Exactamente. Bueno, y así lo encontraron ustedes. Así lo encontramos nosotros, con muchas irregularidades, a partir de lo cual se hicieron muchas investigaciones administrativas, sumarios y destituciones. Mire que para la función pública llegar a una institución, la cosa tiene que ser muy, pero muy grave. Entonces, bueno, ese es el centro, digamos, de mayor conflictividad en este momento, por el fundamento de los perfiles, a pesar de lo cual, bueno, se están desarrollando algunos programas, se piensa hacer mucho más, pero en fin, en los 380 jóvenes que tenemos hoy día, que por suerte esta cifra ha disminuido, de lo que arrancamos, que era un promedio casi de 600, lo cual un poco tira abajo el mito de que la delincuencia en Uruguay está fijada en la franja etaria de menores de edad. Ya vemos que no es así. Estos 380 jóvenes hoy tienen un despliegue importante de actividades educativas, culturales, deportivas. Hoy mismo, esta mañana, inauguramos una escuela de boxeo. Esta semana ustedes vieron, inauguramos un observatorio que nos va a dar todas las cifras con transparencia, como debe ser en la función pública, de cada una de las áreas y cómo se están desarrollando cada una de ellas. La educación pasó a ser el eje central de los programas. Hoy tenemos muy pocos jóvenes que no han terminado la escuela, un promedio de 30, la mayoría, el crack de no continuación lo hizo en liceo. Hicimos un convenio con COICEN, a través del cual estos jóvenes ahora van a tener educación 360 días al año. Pero bueno, ¿es obligatorio estamos también en ellos pueden la educación asistir. es obligatoria. Es no, obligatoria. la aplicación sí, es obligatoria, obviamente. Bien. Estamos trabajando más con las familias, hay que acercarlas, hay que integrarlas, en fin. Y creo que hay un dato interesante, ¿no? Esos organismos que en algún momento cayeron con informes muy serios, como Naciones Unidas y UNICEF, sobre esta realidad institucional, hoy día están trabajando al lado nuestro codo a codo, porque hay confianza en la gestión, porque conocen a fondo el programa que estamos desarrollando,
Y bueno, y eso es algo, digamos, es una mirada externa que yo creo que tiene un peso a la hora de evaluar también cómo marcha una gestión y una nueva administración. Bien. Estamos muy conformes en general porque hay muchas novedades a través de los programas de psicoterapia que se han implantado, los convenios que hemos ampliado muchísimo. En fin, hoy es una institución abierta y transparente. Cuando hay cosas negativas soy la primera en decirlo, por supuesto, y ya ustedes me han escuchado en más de una oportunidad, mismo en el Parlamento, en las comisiones de Derechos Humanos y de Población de Desarrollo, llevamos las buenas, llevamos las regulares y las malas. ¿Usted diría que hoy, a la luz de todas estas, digamos, conquistas, ¿no? Sí, son conquistas. Desde su expresión, de su gestión en estos últimos años, hoy la excepción es el chiquilín que efectivamente termina de pagar su pena, se reinserta exitosamente? ¿Es la generalidad? Bueno, eso nosotros quisiéramos poder medirlo un poquito más adelante, porque es un promedio de 5 años, que es el término de una medida socioeducativa, lo que nos puede dar la posibilidad de empezar a evaluar una gestión. Entonces, en prácticamente 2 años y medio de gestión, la reincidencia es muy difícil de evaluar. ¿Hola? Hola, sí, la escucho. Bien. Bueno, por lo tanto... es pronto para eso, bien. A partir del observatorio es lo que estamos haciendo, tratando de empezar a generar indicadores que nos permitan una evaluación de reincidencia, pero es prematuro. Bien. ¿Fugados al momento, al día de hoy, hay? Bueno, bajó muchísimo el número de bajaron fugados. las fugas, pero al día de hoy, ¿hay fugados que todavía la policía no ha podido recuperar? Sí. Mire, no le quiero dar un dato erróneo en este momento porque tendría que hacer la consulta inmediatamente, pero la mayoría han sido reintegrados. Creo que hay 2 a esta fecha, que puede ser que estén en situación de fuga, y si no son 2 son 3, pero no pasa de eso. La mayoría vuelven por sí mismos, porque los trae la familia o porque los reintegra la policía en la mayoría. Bien, última pregunta, Gabriela Fulco, y ya la dejamos libre. Las agresiones a los funcionarios. Bueno, que se registran en 160 en los últimos 2 años. Bueno, ¿a qué las atribuye? No, hay un error de cálculo que sigue dimensionando el sindicato. Nosotros tenemos, el departamento jurídico se ha tomado el trabajo de hacer el relevamiento. La cifra es menor, yo en este momento no tengo los papeles en la mano, pero le digo que es menor y se la puedo enviar mañana. ¿Pero cuánto menor? ¿10 menos, 20 menos o 50 menos? No, debe andar alrededor de 120 o 130, no son 170. O sea, no sé por qué dimensionamos lo mismo que cuando se dice hubieron 4 funcionarios heridos y en ese caso hubieron 2. O sea, siempre hay un plus, ¿no? ¿Y 150, 140 no sigue siendo un número alto de agresiones a funcionarios? Bueno, ahí de los que además son remitidos a BPS, de las agresiones. ¿No? Algunas son accidentes, algunas son cosas muy leves en intervenciones. Pero yo le digo, estamos haciendo, y estamos ya casi terminando, el relevamiento anterior al 2015, y ustedes van a ver cuáles son las noticias respecto a la frecuencia y a la intensidad de las lesiones que había en el pasado, que son sumamente graves. ¿Falta personal o no? Sí, nos va a faltar personal todavía, pensamos volverlo a pedir en la próxima rendición. Y falta, imagínense que nosotros hemos asumido la responsabilidad a nivel nacional, lo cual todavía no podemos asumirla en la práctica por la falta de personal. Nos estamos separando de INAU. INAU por ahora mantiene el control sobre las medidas no privativas en el interior por nosotros carecer de gente. Y bueno, y es un promedio entre abogados, psicólogos, asistentes sociales, personal de trato directo y de seguridad de 400 funcionarios. Muy bien. Gabriela Fulco, muchísimas gracias por su tiempo y por esta llamada. Ahí está. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Bien, esta es una mirada desde la autoridad sobre, más allá del caso de las agresiones a funcionarios, una mirada bastante más general de cómo ven las cosas, hasta cómo están las cosas, cuán optimistas son, si bien es pronto, como explicaba Fulco, poder sacar conclusiones que remitan sobre todo al éxito real de la gestión, que se traduce en gran parte en reincidencia y todavía no se puede medir. Pero bueno, así son las cosas desde la perspectiva de la autoridad. José, yo me imagino que tú tendrás otra mirada. Tal vez no en todos los temas que planteaba la directora, ¿no? Pero...
No en todos los temas, en algunas cosas coincidimos, pero Bien. me parece importante hacer algunas precisiones, ¿no? Por ejemplo, se refiere al Centro Mayores de 18 años, el Sí, EXER. sí. Ella hace referencia a un informe de un organismo internacional que fue muy crítico con lo que sucedía en ese... En el 2014, sí. en ese centro, las condiciones que tenía ese centro. Ese centro fue cerrado por la Sí. administración anterior y fue abierto por esta administración. Sí. Entonces, lo primero que hay que decir, o sea, si todo lo que pasa es culpa de lo que pasaba anteriormente, cuando en realidad, producto de esos informes técnicos de organismos internacionales, se cerró ese centro y esta administración lo abre... Pero no se reabrió con otra cabeza, con otra idea, con otra... es lo que dice la presidenta, ahí están los mayores de 18 Sí. años, algunos de ellos que han pasado por el CONCAR y que han vuelto a cumplir penas de menores, cosa que parece bastante inadmisible, pero que sucede. Y ahí hay un foco, que no es el único, pero hay un foco de... ¿Y qué habría que hacer con los mayores de 18 que todavía están cumpliendo pena? No, hay dos situaciones. Una cosa es el joven que comete una falta, una infracción a la ley penal, siendo menor Sí. y cumple la mayoría de edad cumpliendo Claro. esa etapa. Y otra cosa es un joven que cometió, con 17 años, supongamos, una infracción a la ley penal, está pagando la pena, digamos, del delito o de la falta que cometió, en determinado momento se le da una licencia, sale a la calle y comete un delito, pero ya habiendo cumplido la mayoría de edad. Si ahí la policía lo agarra y la justicia entiende que tiene que privarse de libertad, va a pagar ese delito a la cárcel de mayores, y cuando sale de la cárcel de mayores, Termina de tiene pagar el que delito. volver a pagar el delito en el lugar donde estaba cumpliendo la pena como menor. Entonces, eso genera esas una son situación... cuestiones que evidentemente complican un poco la situación. No son muchos los casos, pero son casos que evidentemente cuando llegan nuevamente al sistema generan una conmoción porque vienen con otras vivencias, con otros aprendizajes que después se tratan de instaurar acá, y es por eso que se eleva la situación de agresiones. Como bien dijo la presidenta, cuando nosotros hablamos de los 170 compañeros que han pasado por el Banco de Seguro del Estado, es sencillo de corroborar eso porque es pedir los datos al Banco de Seguro del Estado, no se precisa 2 años para recabar esa información. No son todos de agresiones de jóvenes a los trabajadores, la mayoría sí, y muchas veces no directamente de agresiones de los jóvenes a los trabajadores, sino agresiones entre ellos mismos. Un trabajador tiene que salir a apartar la situación, a tratar de controlar la situación y termina lesionado. A veces son directamente lesionados los compañeros por parte de los jóvenes y otras veces son producto de accidentes de trabajo, como lo que pasó hace 2 o 3 días, una compañera que recibió una descarga eléctrica producto de que los jóvenes arrancan las instalaciones eléctricas para hacer los Zoom y calentar jugo o agua o lo que sea para defenderse o agredir a un trabajador. Esos cables quedaron todos en una mala situación y al abrir una puerta la compañera quedó electrocutada, tuvo una descarga eléctrica que terminó internada en el Banco de Seguro del Estado. Entonces, de ese tipo de situaciones, realmente a nosotros nos llama la atención con la mirada que tiene la presidenta esta, que hacemos una diferenciación porque no es la misma mirada que tiene el otro integrante del directorio, que se ha preocupado por la situación, ha estado en conversaciones con nosotros, muchas veces se han comunicado con los propios funcionarios que han sido agredidos, que tienen esos accidentes. Ahora, perdón, Joselo, perdón, Victoria, pero en este punto, ya que lo mencionás, creo que cualquiera de los que haya escuchado con cierta atención, me parece que la presidenta hizo especial hincapié que esta acción respondía a un directorio que en todo caso ella presidía y que le llamaba la atención que de alguna manera sea ella siempre la aludida. Creo que fue deliberada en su alusión en que en todo caso si había críticas tenían que ver con la dirección, con el conjunto de los directores y no solo con ella. Y tú ahora haces esa salvedad. ¿A qué responde esa, obviamente, implícito desencuentro? Y a lo mismo que me pasa a mí. Yo me como todas las verdes de las cosas que hacemos mal como sindicato y no necesariamente participo de todas las decisiones que toma el sindicato. No soy, digamos, pero soy el presidente. Entonces el presidente tiene esa responsabilidad y cuando vienen los aplausos, se ganan los aplausos y cuando vienen las verdes, se gana las verdes. Es parte de la situación que se genera. Pero aparte ella, en algunas declaraciones, por ejemplo,
Hoy ella hizo mención a una inauguración que se hizo en el día de hoy, la cual nosotros aplaudimos, sinceramente aplaudimos. Pero nos parece que es demasiado injusto inaugurar una cosa que viene funcionando hace 5 años. Tenemos 4 campeones de boxeo, 4 campeones nacionales de boxeo. Y hoy se inaugura con bombo y platillo un espacio de boxeo cuando en realidad en el hogar Ituzaingó ya han sacado 4 campeones de boxeo a nivel nacional. Entonces, ¿esto es sacarse carteles, decís? Y yo creo que es parte de una estrategia de vender, digamos, una gestión que, por lo menos de la visión que tenemos nosotros, es altamente deficitaria en el funcionamiento institucional. Alfredo, ¿no? ¿para vos quién es rehén de quién acá? ¿El sindicato es rehén de las autoridades del sindicato? ¿Los internos son rehén de alguien al final? ¿Quién es el principal rehén acá? Yo lo que trato de hacer memoria es que no me acuerdo que el INAU, el sindicato del INAU, del INISA, se ha llevado bien con nadie, porque se pelearon con Nora Castro, hicieron renunciar al padre Mateo y ahora Gabriela Fulco es... Con Villaverde andaba mejor la cosa. ¿Cómo? Con Villaverde andaba mejor la cosa. Sí, porque creo que ahí lo que le dejó tomar el control un poco. Me parece que lo que está en pelea es quién controla el centro, y me parece que el sindicato de ustedes quiere tener un control que no les corresponde y que no les gustan los cambios, ¿tá? Y entonces es una defensa muy corporativa que todos sabemos que es muy fácil hacer determinados manejos con los gurises, ¿tá? Entonces, ¿es muy fácil que, perdón? hacer determinados manejos con los gurises. Si yo encierro a los gurises, lo provoco. Con estos gurises es muy fácil crear motines. Perdóname, gente que estuvo trabajando ahí te lo dice. Pero entonces, a mí me parece que ellos generan los problemas. Y yo creo que muchas veces se han generado... ¿Por qué se acabaron las fugas de golpe? No había fugas, de repente empezaron un montón de fugas, de repente se cortaron. ¿Tá? Y ahora, así que no, es decir, me parece que hay una cuestión de manejo de poder ahí adentro que para mí no está clara. Sinceramente, y yo el sindicato, yo lo miro con pinzas. Sí, y no conozco a Fulco, no tengo la menor idea de Fulco, ni cómo es, ni cómo es, pero la trayectoria del sindicato que encabeza López, a mí me deja mucho que desear. ¿Algo para decir sobre eso? Sí, he escuchado estas expresiones del señor ya en varias oportunidades. Y la sigo nunca ha planteado una prueba sobre las cosas que dice, ¿no? Porque no las tiene, porque sencillamente... Pero viste que no es el único que ha planteado. Esta voz la habrás escuchado en otro momento. No, sí, bueno, pero tengo la oportunidad hoy de decírselo cara a cara, que es lo que corresponde. Sí. Me parece que para decir esas cuestiones que él acusa directamente al sindicato, tendría que tener alguna prueba. Porque nosotros somos funcionarios de la institución. Si nosotros hiciéramos las cosas que dice el señor, la institución tiene que rápidamente actuar y obrar en consecuencia. Porque es mentira eso que dice que no hay funcionarios echados de la institución. Ahora mismo hay una investigación sobre un funcionario que, seguramente va a terminar muy complicado. Bueno, pero lo dijo la propia Fulco. Hemos hecho destituciones. Y por supuesto, y nosotros creemos que muchas de las destituciones que se han hecho están bien decretadas, porque cuando hay un funcionario que se aparta de las reglas, la institución tiene que obrar en consecuencia. Y lo puede hacer de la manera que lo tiene que hacer, con las garantías del debido proceso que están planteadas en las normativas que están vigentes. Y eso ha llevado a que varios funcionarios, no digamos una cantidad porque no son, pero ha habido en el proceso de estos años algunos funcionarios que han cometido irregularidades que han terminado siendo destituidos de la institución. Y el sindicato no los ha defendido. No lo ha defendido porque tiene una posición clara y concreta respecto a la situación de ese tipo de manejo que hacen algunos funcionarios que están reñidas con las reglas que están establecidas para el funcionamiento institucional. Yo escuché defender lo de aquel famoso video en una entrevista que estuviste con Jaime Clara, defendiendo que esa es la técnica normal que se hace, no sé cuánto. Eso es lo que dice el protocolo. Lo escuché personalmente, hoy antes de venir fui a buscarlo para escucharlo y vos decís exactamente, esto es lo que hay que hacer, no sé cuánto. Ahora dicen que hay otro protocolo, pero no sabemos. Y ahí le estaban dando palo a los gurises a mansalva. No, pero eso es un disparate lo que decís, es una mentira. Lo vi. Eso es una mentira lo que está diciendo. Ese video famoso lo vio todo el Uruguay. Lo vio todo el Uruguay. Pero es una mentira lo que está diciendo. No le daban palo. Vos estás acusando que le estaban dando palo a los gurises y eso no es así. ¿Vos la justicia... ¿Lo estabas ahí?
Pero ¿Estabas claro ahí? que estaba ahí, por eso te lo Y digo. yo lo vi grabado hoy, antes de venir para acá, Bueno, específicamente lo fui a ver de viste vuelta. mal porque la justicia... Claro. Bueno, Pero a ver, ya se resolvió sobre ese tema. ¿Qué tanto estamos No, debatiendo? no tanto se No, resolvió, pero porque a ver, él defendía determinados comportamientos de los trabajadores en esa situación. Pero por supuesto lo voy a seguir defendiendo porque es lo que está arreglado y no lo defiendo yo. Cuando se nos acusó de torturadores a 25 trabajadores, cosa que aplaudía el señor acá, en realidad la justicia después determinó de que eso que no era así. La justicia lo determinó. Y 12 instructores sumariantes de la institución que hicieron toda la investigación y que determinaron que de los 25 trabajadores que estaban ahí, solo tenían responsabilidad en algo 2 y no tenían nada que ver con la tortura. Entonces, esa cosa, es muy fácil venir acá y decir cualquier disparate, pero Sí, está sí. bien. Uno Invito a la gente lo que vea toma el de video como nuevamente, viene, que ¿no? está en YouTube. Y la justicia italiana hay absolvió una también al lógica. capitán Trócoli, de Señores, torturadores. hay una No te lógica olvides. que Si vos crees quienes que la no están justicia uruguaya es trabajando, como no la están ahí italiana, es adentro, es problema muy tuyo, difícil ¿no? poder Nada, perfecto. terminar de entender. Entonces, cosas que nos pueden impactar muchísimo, tal vez en un escenario, no tengan el mismo impacto en otro escenario. Y si estás adentro o si estás afuera. Lo único que tenemos en realidad es la justicia y lo que dictamina la justicia. Si en este país, Vamos a hacer una pausa. Si en este país que hay torturadores caminando por la calle, se cree que lo que pasó en ese momento fue para acusar de torturador y procesar por torturador a trabajadores, realmente nosotros no compartimos eso. Por suerte la justicia lo reconoció y de alguna manera lo corrigió. Bien, Claro. Vamos a hacer una pausa. Yo les recuerdo que en este mes de diciembre está la super promoción por la compra de un par multifocal. Te llevas otro multifocal de sol, donde en la óptica Estela Ginchuca, en realidad en cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo, 2 en Punta del Este. Hacemos una pausa y ya volvemos.